Bueno, en la primera pregunta tenemos cuáles son las causas de las anomalías cromosómicas y genéticas. Las anomalías cromosómicas pueden tener diferentes efectos. Cuando se forma el huevo o el esperma durante las diferentes etapas del desarrollo del feto, la edad de la madre y ciertos factores del medio ambiente pueden tener una función en la aparición de errores genéticos. Las anomalías cromosómicas también podrían causar abortos espontáneos, enfermedades o problemas en el crecimiento o en el desarrollo. Las causas de las anomalías genéticas son la mutación, como el cáncer, trisomía de cromosomas, como el síndrome de Down, deleción de una región de un cromosoma o de un cromosoma completo, como el síndrome de Turner, genes heredados de los padres, que ocurre en enfermedades hereditarias. La segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre anomalías ligadas al sexo y las anomalías no ligadas al sexo? Los síndromes causados por una anomalía ligada al sexo son menos graves que los causados por una anomalía no ligada al sexo. Por ejemplo, las niñas que poseen un cromosoma sexual adicional con un cromosoma X de más, a menudo tienen una apariencia física y mental normal y son fértiles. Por el contrario, los niños que poseen cromosomas adicionales numerados de 1 a 22 cromosomas habitualmente presentan anomalías graves como el síndrome de Down, que se produce porque la persona posee un cromosoma 21 adicional. La presencia de un cromosoma 1 adicional puede ser mortal para el feto. Del mismo modo, las niñas con un cromosoma sexual ausente tienen un síndrome específico, que es el síndrome de Turner, mientras que los fetos a los que les falta un cromosoma no sexual no sobreviven. El síndrome de triple X o síndrome de la supermujer es una anomalía genómica o numérica que se presenta en las mujeres que poseen un cromosoma X extra. No provoca casi ninguna complicación en los recién nacidos. Las mujeres que lo padecen son por lo general altas, poseen una inteligencia normal y son fértiles. Pueden llegar a padecer algunos trastornos de aprendizaje. En los rasgos físicos, como ya mencionamos, son personas altas, poseen poca coordinación, son fértiles y de rasgos gigantismo y masculinos. Los problemas que pueden padecer de este síndrome son problemas urinarios, de espaldas y dentales. Signos y síntomas. Muchas de las niñas recién nacidas con triple X presentan un aspecto totalmente normal, sin signos ni síntomas especiales. Por eso, frecuentemente se diagnostica a edades más avanzadas. No se ha demostrado que estas mujeres tengan más riesgo de padecer ninguna enfermedad ni de niñas ni en edad adulta. Tampoco se describen malformaciones graves asociadas. La clínica de este síndrome varía mucho de unos casos a otros y oscila desde una total normalidad que presenta con frecuencia hasta la siguiente patología. 1. Incremento en el espacio entre los ojos. 2. Epicanto. Pliegue cutáneo en la parte interna del ojo. 3. Estatura alta. 4. Cabeza pequeña. 5. Retraso en hábitos de lenguaje y trastorno del aprendizaje. 6. Retraso psicomotor. 7. Trastorno de conducta. 8. Pubertad retrasada en algunos casos y frecuentemente menopausia avanzada. 9. Esterilidad que se presenta en un 25% de los casos. El resto son mujeres fértiles que habitualmente dan lugar a hijos sanos y cromosómicamente normales. 10. Raramente retraso mental. El síndrome del cromosoma X frágil es un trastorno genético hereditario poco frecuente. Es la principal causa de retraso mental hereditario y la segunda causa de discapacidad intelectual después del síndrome de Down. Tipo de anomalía. Las personas afectadas por el síndrome X frágil presentan frecuentemente disfunciones relacionadas con deficiencia en el tejido conectivo, como hipotonía muscular, hiperelasticidad en las articulaciones, pies planos, estrabismo,
otitis frecuente, de tensión irregular y algunos problemas cardíacos como dilatación de la arteria, aorta o prolapso de la válvula mitral. Características físicas: cara alargada y estrecha, orejas grandes y salidas, mandíbula inferior prominente, deficiencias visuales y deficiencias auditivas. Características en el desarrollo: retraso mental, retraso en el desarrollo motor, trastornos emocionales y de conducta, aparición tardía del lenguaje, hiperactividad y déficit de atención y comportamiento autista. El X frágil no tiene cura, es posible tratar algunos síntomas con terapia educativa de la conducta o física y medicinas. Buenas tardes, licenciada. El día de hoy les pondré acerca de la hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión. La sangre contiene muchas proteínas llamadas factores de la coagulación que ayudan a detener la hemorragia. Las personas con hemofilia tienen bajos niveles del factor de la coagulación 8 o del factor de la coagulación 9 o del factor de la coagulación 11. La gravedad de la hemofilia que tiene una persona está determinada por la cantidad del factor en la sangre. Cuanta más baja sea la cantidad del factor, mayor será la probabilidad de que ocurra hemorragia. Tipos de hemofilia. La hemofilia A se padece cuando hay un déficit del factor 8 de coagulación. Este es el tipo de hemofilia más común y por ello también se denomina hemofilia clásica. Este tipo de hemofilia está ligado al sexo del niño. Representa aproximadamente el 85% de los casos de hemofilia. Hemofilia B se padece cuando el factor 9 de coagulación se encuentra en menor proporción. También se conoce como enfermedad de Crisma y es un tipo de hemofilia muy poco común. Este tipo de hemofilia está ligada al sexo del niño. Un 20% de personas con hemofilia padecen este tipo de enfermedad. La hemofilia C se padece cuando hay una falta del factor 11 de coagulación, el cual se encuentra codificado en el cromosoma 4, lo que significa que este tipo de hemofilia no está ligado al sexo y afecta por igual a hombres y mujeres. Síntomas y características de la hemofilia. Los principales síntomas de la hemofilia son el sangrado prolongado e incesante que puede aparecer de manera espontánea o las hemorragias difíciles de detener después de un traumatismo. Además, las hemorragias pueden ser externas e internas. Externas cuando el sangrado se produce por un orificio natural del cuerpo, nariz, boca u oídos, o a través de una herida superficial. Internas cuando son sangrados que se producen dentro del cuerpo, sobre todo en músculos y articulaciones, rodillas, codos, tobillos, etc. Estas hemorragias pueden ser graves y causar lesiones en órganos internos y también artritis. La hemofilia puede presentar gran variedad de afecciones. Las más comunes y de mayor incidencia son hematoma, dermatrosis y hemorragia. Causas de la hemofilia. La hemofilia es causada por una mutación o cambio en uno de los genes que da las instrucciones para producir las proteínas del factor de la coagulación necesarias para formar un coágulo de sangre. Este cambio o mutación puede hacer que las proteínas de la coagulación no funcionen correctamente o que directamente no estén presentes. Estos genes se localizan en el cromosoma X. Los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y las mujeres tienen dos cromosomas X. Los hombres heredan el cromosoma X de sus madres y los cromosomas Y de sus padres. Las mujeres heredan un cromosoma X de sus madres y un cromosoma X de sus padres. ¿Qué es el síndrome de Turner? Es una afección genética que se presenta en mujeres que tienen un cromosoma X, cromosoma sexual, anormal o que le falta un cromosoma X. El síndrome de Turner se caracteriza por una estatura más baja que el promedio, funcionamiento anormal de los ovarios y esterilidad. Tipo de anomalía. Las alteraciones genéticas del síndrome de Turner pueden ser las siguientes. Monosomía, la ausencia completa de un cromosoma X. Generalmente ocurre debido a un error en el espermatozoide del padre o en el óvulo de la madre. Esto ocasiona que cada célula del cuerpo tenga un solo cromosoma X. Su cuadro clínico se caracteriza por una variedad de anomalías esqueléticas, linfoedémicas y gonadales que conforman el conocido fenotipo turneriano. La anemia drepanocítica o de células falciformes, SCD por sus siglas en inglés, es un grupo de trastornos hereditarios de los glóbulos rojos. La anemia drepanocítica hace que los glóbulos rojos se endurezcan, se vuelvan pegajosos y tengan forma de hoz o letra C.
Tipo de anomalía. La anemia de células falciformes, anemia drepanocítica o drepanocitosis, es una anomalía genética hereditaria de la hemoglobina, la proteína presente en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno, caracterizada por la presencia de glóbulos rojos en forma de hoz, media luna, y anemia crónica, causada por una excesiva destrucción de dichos glóbulos rojos anómalos. La SCD es una enfermedad que se agrava con el transcurso del tiempo. Existen tratamientos que pueden prevenir las complicaciones y prolongar la vida de quienes padecen esta afección. Estas opciones de tratamiento pueden ser diferentes para cada persona según los síntomas y la gravedad. Se ha comprobado que la hidroxiurea es un medicamento que disminuye varias complicaciones de la SCD. Los trasplantes de células madre, también llamado trasplante de médula ósea, es un procedimiento que hace una infusión de células saludables, llamadas células madre, en el cuerpo para reemplazar a la médula ósea dañada o enferma. Causas. La enfermedad drepanocítica es causada por un tipo anormal de hemoglobina llamada hemoglobina S. La hemoglobina es una proteína dentro de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. La hemoglobina S cambia la forma de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se tornan frágiles y en forma similar a media luna o a una hoz. Las células anormales llevan menos oxígeno a los tejidos corporales. Igualmente, se pueden atorar más fácilmente en pequeños vasos sanguíneos y romperse en pedazos. Esto puede interrumpir el flujo sanguíneo saludable y disminuir aún más la cantidad de oxígeno que fluye a los tejidos corporales. Puede provocar varias complicaciones como esta: accidente cerebrovascular, síndrome torácico agudo, hipertensión pulmonar, daño en los órganos, ceguera, úlceras en las piernas, cálculos biliares, priapismo y complicaciones en el embarazo.